Los españoles estructuraron una filosofía que justificara y legalizara la invasión, destrucción, sometimiento y explotación de los pueblos indígenas. Legitimar la injusticia, la atrocidad, el genocidio fue el objetivo de juristas, teólogos, religiosos, nobles, comerciantes y aventureros. Generar la riqueza a partir del despojo y el crimen fue razón de Estado. Tenga vuestra majestad por muy cierto que según la cantidad de tierra nos parece ser grande y las muchas mezquitas que tienen, no hay año que en lo que hemos visto no maten y sacrifiquen de esta manera 3 o 4 mil ánimas. Vean vuestras reales majestades si deben evitar tan gran mal y daño. Y cierto sería, Dios nuestro Señor muy servido, si por mano de vuestras reales altezas estas gentes fueran introducidas e instruidas en nuestra muy santa fe católica. Hernán Cortés, 1519. La primera idea fue que los indígenas no eran seres humanos, sino animales. La segunda, que al estar ausentes del Dios europeo y la religión católica, eran producto del demonio. Tercera, que lo universal humano es para el europeo su cultura y él mismo, por lo que los indígenas y su cultura resultaban inferiores. Cuarta, desde sus mismos orígenes, los pueblos europeos han vivido en un mundo de amenazas, rivalidades, guerras, invasiones y saqueos, por lo que el derecho de guerra y conquista era el que tenía el pueblo vencedor de hacer uso en provecho y beneficio, indistintamente de los hombres, tierras y propiedades del pueblo conquistado. Las personas y bienes de los que hayan sido vencidos en justa guerra pasarán a los vencedores. Los vencidos en justa queden siervos de los vencedores. No solamente porque el que vence en alguna virtud excede al vencido, como los filósofos enseñan, y porque es justo en derecho natural que lo imperfecto obedezca a lo más perfecto, sino también para que con esta codicia prefieran los hombres salvar la vida de los vencidos, que por esto se llaman siervos, en vez de matarlos, por donde se ve que este género de servidumbre es necesario para la defensa y conservación de la sociedad humana. Juan Ginés de Sepúlveda, 1490-1573. La civilización europea tiene sus bases en el pensamiento judio-cristiano, la cultura grecolatina y la cultura germánica. Del primero se desprende que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, y lo hizo para gobernar sobre los seres y las cosas, usando al mundo y matando a los animales en su provecho. De la segunda se argumenta, el hombre grecolatino tiene como misión que debido a su supuesta superioridad racional, debe dominar, transformar y explotar a la naturaleza. De la tercera se inspira la pasión y vocación militarista, que se torna agresiva, con su perpetua voluntad de dominio, alimentada por sus voraces impulsiones explotadoras desde sus más remotos orígenes hasta nuestros días. Por lo tanto, los indígenas estaban condenados legalmente a la esclavitud y a la explotación por medio de las armas y con la bendición de Dios, sin ningún derecho. Por primera vez en la historia de la humanidad se estigmatiza a un pueblo y a una cultura como inferior y como esclava a natura. Desde la llegada de Colón a las Antillas, donde los indígenas fueron brutalmente exterminados en muy pocos años, el conquistador primero y después el colonizador impusieron su derecho a apropiarse de lo que no les pertenecía, y en honor de ese supuesto derecho, masacrar, mutilar, violar, errar, robar, esclavizar y explotar a los pueblos invadidos, justificando estas acciones como una empresa civilizadora, evangélica y heroica, como resultado de una supuesta superioridad religiosa, racial y cultural. Aquí lo delicado, queridos amigos de la comunidad, es que este pensamiento sigue vigente. El pensamiento supremacista, ese pensamiento tan extraño que muchas personas aún conservan en nuestros días, es lo que hace que la gente y que las cosas no cambien. Porque ojalá fueran solo de alguna región del mundo. Lamentablemente, muchos de los colonizados se han vuelto colonizadores porque están dogmatizados en ese pensamiento.
porque creen que existen esas culturas superiores y porque no reconocen, porque ignoran su propia historia, las capacidades y los alcances de los conocimientos del Anáhuac. Por eso es importante repetir y repetir, leer e interpretar las diferentes visiones. El problema para América y México es que se sigue repitiendo este esquema. Gracias a muchos cambios de forma, pero el fondo colonizador de las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas sigue siendo el mismo del siglo XVI y XVII. En el año de 1517 se descubrió la Nueva España, y en el descubrimiento se hicieron grandes escándalos en los indios y algunas muertes por los que la descubrieron. En el año de 1518 la fueron a robar y a matar los que llamaban cristianos, aunque ellos dicen que van a poblar. Y desde ese año 18 y hasta el día de hoy, que estamos en el año 1542, ha rebosado y llegado a su colmo toda la iniquidad, toda la injusticia, toda la violencia y tiranía de los cristianos que han hecho en las Indias, porque del todo han perdido todo el temor a Dios y al Rey y se han olvidado de sí mismos. Porque son tantos y tales los estragos, crueldades, matanzas, destrucciones, despoblaciones, robos, violencia, tiranías y en tantos y tales reinos de tierra firme, que todas las cosas que hemos dicho no son nada en comparación de lo que hicieron. Pues aunque les dijéramos todas que son infinitas las que dejamos de decir, no son comparables ni en número ni en gravedad a las que desde dicho año de 1518 se han hecho y perpetrado hasta este día y año de 1542. Y hoy en este día del mes de septiembre se hacen y cometen las más graves y abominables. Porque sea verdad la regla que aquí pusimos, que siempre desde el principio han ido creciendo en mayores desafueros y obras infernales. Fray Bartolomé de las Casas, 1542. La historia oficial hispanista evita difundir el pensamiento y la crítica de personas como Bartolomé de las Casas. Más aún, alienta que el común de la gente no investigue las mismas fuentes, pues al leer la manera crítica y analítica de estos textos, el lector encuentra las mentiras, aberraciones y cinismo de los que lo escribieron. El propio Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo en sus escritos, ellos mismos relatan las atrocidades. Al leer los escritos de Colón, diarios, cartas, informes, se podría tener la impresión de que su móvil esencial era el deseo de hacerse rico. Aquí y más adelante digo de Colón lo que podría aplicarse a otros. Ocurre que muchas veces fue el primero y que por lo tanto dio el ejemplo. El oro, o más bien la búsqueda del oro, pues no se encuentra gran cosa en un principio, está omnipresente en el transcurso del primer viaje. En el día mismo que sigue el descubrimiento, el 13 de octubre de 1492, ya nota en su diario: «No me quiero detener por calar y andar muchas islas para fallar oro». Mandó al almirante que no se tomase nada, porque supiesen que no buscaba el almirante salvo oro. Incluso su plegaria se ha convertido en: «Nuestro Señor me aderece por su piedad que halle este oro». Jacques Lafalle, 1991. Con base en este principio ideológico y filosófico, los europeos encontraron la justificación por derecho terrenal y divino de la conquista y colonización, no solo de América, sino del mundo entero. Pues a partir del siglo XVI, los europeos invadieron América, África, Asia y Oceanía, destruyendo culturas y religiones, subordinando economías y mercados, esclavizando y exterminando pueblos enteros, todo en favor de sus intereses económicos y políticos, amparados por su religión. La historia oficial ha sido hispanista desde 1520, cuando el propio Hernán Cortés escribe, en las cartas de relación, que se unen una visión totalmente parcial de los sucesos, pues tenían la intención de justificar a Cortés ante el rey de España, por haber traicionado al gobernador de Cuba, quien subrogó la concesión para robar oro en las costas del Golfo de México, en lo que hoy conforma el territorio nacional. La historia hispanista sigue poniendo a Hernán Cortés como un gran héroe. Ahí en esos pequeños párrafos se sintetiza, reitero, el pensamiento de aquel entonces, pero el pensamiento que aún sigue vigente para muchas personas sin poder, muchas personas dogmatizadas, pero lamentablemente muchas personas poderosas. Esto es muy importante porque esto es sabido en todos lados, esto es sabido en todas las interpretaciones, sin embargo siempre se intenta legitimar e interpretar
y justificar esta invasión. Se sigue negando y solo falta mirar al presente. Solo falta ser consciente de la situación política, de las diferencias, de las desigualdades sociales que se viven no solo en México, sino en Latinoamérica e incluso del otro lado del mundo. Agradecemos tu visita, tu tiempo y te invitamos a suscribirte, dejar un like y un comentario en este video. Muchas gracias y nos vemos pronto.